mostrándoles aquí una clasificación general de las rocas clásicas. ¿Por qué? Porque yo les voy a hablar de las areniscas. Bueno, sabemos que las areniscas, en lo que se refiere a sedimento, vamos a tener arena muy gruesa, arena media, arena fina y arena muy fina. Ahí ven sus dimensiones y por este lado vemos la columna de lo que es la roca y bueno, acá no el color como se representa en los perfiles. Respecto a la arenisca, ¿no? Porque ya posteriormente le van a hablar de las boquitas y las arcillas. Bueno, acá este es el contenido del cual yo les iba a hablar, todo el tema de selección, pero ser más rápido. ¿Qué dimensiones tienen las areniscas? De 1/16 a 2 milímetros, pero aquí nosotros vamos a ver de que entre la arena muy gruesa es de 2 milímetros a 1 milímetro, en lo que se refiere a la arena muy gruesa. Y arena gruesa es de 1 milímetro a medio milímetro. Arena y de medio milímetro a 1/8 milímetro es arena media y arena fina. Y de 1/8 a 1/16 es arena muy fina. O sea, el límite de las arenas de 1/16 hasta 2 milímetros. hasta 2 milímetros. Claro, es la clasificación de los sedimentos. De las arenas. De la arena. Y ya pues, ¿no? Cada uno de estos sedimentos va en conjunto en lo que es la roca arenisca. Ya les hablaron sobre lo que es el cemento. Ahora yo les voy a hablar de lo que es la matriz. Como hemos visto, 1/16 es igual a 0.03 milímetros, que es el grano más pequeño de la arenisca, ¿no? Estos llenan los espacios intersticiales de los macrogranos y se denominan minerales matriz. Sin embargo, también nosotros vamos a encontrar lo que son minerales de arcilla, que van a actuar también como matriz. Debido a que los minerales de arcilla, por ejemplo, son muy pequeños, macroscópicamente nosotros no las vamos a poder identificar. Para eso vamos a necesitar de la microscopía petrográfica, y si queremos analizar granos, microgranos más pequeños, vamos a utilizar lo que son difracción de rayos X. Los minerales de arcilla son de composición diversa, pertenecen al grupo de los silicatos de minerales. Para ellos no tenemos de capas polidimensionales y polidimensionales. Bueno, aquí tenemos unos grupos de minerales de arcilla más comunes que van a actuar como cemento y como matriz, que es la hilita, su fórmula correspondiente, la esmetita, la caolinita y el clorito. En lo que se refiere a la composición química, bueno, hace más o menos un poco de 1950 a 1960 la tecnología no era muy avanzada, ¿no? Entonces los sedimentólogos no le han puesto mucho énfasis a lo que se refiere al estudio, al análisis químico de lo que se refiere a rocas sedimentarias, ¿no? La composición química de estas rocas puede no reflejar con precisión en el momento de la deposición debido a la cristalización de nuevos minerales durante el enterramiento de sedimentos diagénicos, y puede cambiar la composición química original. Varias herramientas nuevas que ahora, como les indiqué, ¿no? Como los rayos X, entre otros, permiten ahora un análisis químico rápido y relativamente barato de composición de la roca. Estas nuevas herramientas causan un interés más profundo en la química de las rocas sedimentarias. La mayoría de los granos de las rocas sedimentarias clásicas se derivan de los distintos tipos de rocas ígneas, metamórficas o de las mismas sedimentarias. La composición mineralógica y química de las rocas clásicas son claramente una función de la composición de la roca madre. Por ejemplo,
va a haber el proceso de lo que se llama meteorización, erosión de una roca ígnea, entonces vamos a tener lo que es areniscas, el sedimento en la cuenca donde se depositen, va a haber areniscas cuarcíticas o también llamado ortocuarcitas. Una arenisca marina y una roca metamórfica. Y el ígneo, ¿cómo se llama el ígneo? Cuando viene de una sedimentaria se llama, las rocas metamórficas de origen sedimentario se llaman ortometamórficas. Ortocuarcitas son de intrusivos, claro. Y son de otra roca metamórfica. Viene de una sedimentaria parametamórfica. Por eso lo que resalté, ¿no? Lo que se refiere que las rocas clásicas son claramente una función de la composición de la roca madre. La roca madre vendría a ser la roca ígnea o la metamórfica o la sedimentaria, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la clasificación de las areniscas. Se basa fundamentalmente en el marco de la mineralogía, a pesar de la importancia relativa de la matriz, la matriz juega un papel importante en algunas clasificaciones. Respecto a las clasificaciones hay bastante, ¿no? Si ustedes van a leer un libro y otro, se van a confundir hasta tal vez. Según Alzamo, ha hecho una clasificación en lo que se refiere a una nomenclatura de textura y otra que es a la mineralogía. Ahora yo les voy a hablar sobre la nomenclatura de textura de los sedimentos. Hoy Ya. tiene 20 y llena. Para seguir ya, respecto a la clasificación de las areniscas, ha habido, es más, hasta controversias, ¿no? Por ejemplo, está Don, está Petitjon, está Gilbert, y cada uno de ellos ha ido haciendo modificaciones, y gracias a la tecnología, como le dicen, ¿no? Al uso de la dispersión de los rayos X. Lo que se refiere a la nomenclatura, un sedimento silicoclástico no consolidado se llama grava. El predominio de grano es mayor a 2 milímetros de tamaño. Y una arena, estamos otra vez mencionando, ¿no? La clasificación de grava, arena y barro, que sus equivalentes van a ser conglomerado, arenisca y lutita. Bueno, acá tenemos esquemas ternarios para darle una clasificación textural, ¿no? En el primer triángulo vemos para clasificar a las gravas, areniscas. Bueno, vemos en lo que se refiere a areniscas, tenemos tenemos arcillas, losil y la arenisca, ¿no? En la esquina de arriba de la arenisca va a ser el 100%
en cada extremo del triángulo hay 100% del material que está indicado. Que van a a ver, cuando nosotros tenemos diagramas triangulares, significa, de hecho, son 3 vértices, ¿no es cierto? En cada vértice va a ir un elemento. ¿Okay? A ver, vamos a tomar el primer caso de la izquierda. Arriba es grava, ¿sí? Abajo a la izquierda es arcilla, ¿sí? Ya. Y abajo a la derecha es arena. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Están viendo? Abajo a la derecha, arena. Abajo a la izquierda, arcilla. Y arriba, grava. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que se hace? Para calcular los porcentajes, significa que, por ejemplo, si es que yo tengo gravas al 100%, mi gráfico tiene que salir en la parte superior. ¿Sí? Si es que no hay gravas, ¿dónde va a salir? Va a salir abajo. ¿Sí? Sea en el lado de las arcillas o sea en el lado de las arenas. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Están dormidos? A ver, yo en los diagramas triangulares tengo 3 elementos, en este caso, gravas, arcillas, arenas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una roca que está al 100% compuesta de lodo, arcilla, va a estar acá. Entonces me da todo esto. El 100% está acá y este cuadro va a variar. A ver, por ejemplo, está a la mitad aquí y a la mitad, un poco menos de la mitad de aquí. ¿Y cómo se va a llamar entonces? Se va a llamar va a ser una arcilla. ¿Sí? ¿Ya? ¿Entendiste? Ahora, por ejemplo, aquí arriba es casi el 100% está en este vértice. ¿Ya? Significa que aquí yo voy a tener, por ejemplo, a ver, la escala es 0 aquí, 0% de grava, 100% de grava. Okay. Igual acá, 0% de grava y acá 100%. ¿Sí? Por eso decimos que en la línea horizontal de la base aquí es 0% de grava. Ahora, por ejemplo, yo voy a poner una roca que tenga a ver, yo voy a poner tengo una roca que va a tener 70% de grava, 70%, y luego voy a poner de la arcilla va a tener 20%. ¿Sí? Y luego de arenisca, de arena me va a salir 10%. ¿Cómo grafico eso? O sea, como ¿qué lugar indicas si yo lo ubicas? Sería aquí. ¿Por qué va a estar ahí? 70%. Porque tiene 70% de grava, estaría por aquí, y 20%
de lodo para este lado a la izquierda y 10% de arenita por aquí. Ya, pero ¿cómo se calcula eso? ¿Cómo calculamos? A ver, veamos, yo tengo mi triángulo, ¿sí? Entonces hemos dicho acá es 100% de grava, aquí tengo 100% de arcilla, y aquí voy a tener 100% de arena. ¿Sí? Entonces significa, aquí va a estar 50%, acá, a ver, si yo considero el lodo, en este lado va a ser 0% de lodo, acá es 100%. 0% de grava aquí, 100%. Entonces, en cada línea va a ir, como esto es el 100%, va a reducir hacia los extremos, al opuesto. Entonces, a mí me preguntan, ¿dónde está 70% de grava? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí yo tengo 50, aquí 50, ¿sí? Entonces vamos a poner 60, 70 por acá, ¿sí? Y luego 50, 60, 70, 50, 60, 70. Bueno, vamos a poner, ¿ok? Entonces, a ver, ¿cómo grafico? ¿Qué tengo que hacer? Unir los puntos, encontrar un punto común. Sí, vamos a intersecar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, si esta línea representa el 0% para las gravas, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Trazo una paralela a la base, ¿sí? Y me va a dar 70% acá. Entonces, ahí, entonces aquí tengo mi línea del 70% de grava. ¿Okay? Ahora me dice que tengo 20% de arcilla, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el 20% de arcilla? Va a estar por acá, porque es el 100%, aquí es el 0. Entonces, el 20% va a aparecer por aquí. Y está el 20. 20 y 70. ¿Sí? 20 y el otro 20 va a salir por acá. ¿Sí? Entonces, igual, trazo mi paralela. Respecto a esto, trazo la paralela y me va a salir una línea así. ¿Ok? Ahora, ¿qué me falta? Me faltan las arenas. Le dije el 10% de arena. ¿Dónde está la arena? Está acá, pero aquí es el 100%. Entonces, ¿dónde va a estar el 100? El 10. Va a estar de este lado, ¿no es cierto? Entonces me va a salir acá 10, acá 10, trazo la paralela y al final estos tres se van a cortar por acá. ¿Ok? Entonces, ¿dónde va a salir mi punto? Está. ¿Sí? ¿Entendieron? Entonces, por eso decimos que cuando tenemos los diagramas ternarios, en el vértice tengo el 100% del elemento que está indicado, pero en la base me va a salir 0%. Entonces lo que tengo que hacer es trazar paralelas al opuesto. ¿Ya? Sí, doctor. Bueno, sí. Ya terminamos con lo que se refiere a la nomenclatura. Ahora vamos a la clasificación mineralógica. La mayoría de areniscas se compone de mezclas de un número pequeño de componentes del marco dominante: cuarzo, feldespatos y fragmentos de roca o fragmentos líticos. Tales como cuarzo y clastos volcánicos son los únicos componentes que son comúnmente
son suficientemente abundantes como para darle una clasificación a una muestra de arenisca. Bueno, aquí lo que les mencionaba hace un momento, una de las clasificaciones más simples y más fáciles de utilizar es la de Hilbert. Gracias a él vamos a poder entender de una manera más clara, ¿no? También hay otras clasificaciones, como ya les dije, de Dot en 1964. En esta clasificación las areniscas que son efectivamente libres de la matriz en menor a 0.5%. Una diferencia principal entre Hilbert y la clasificación de Dot es que Dot establece el límite entre areniscas y Wake en matriz de 15%. Esa es la principal diferencia. La clasificación de la serie de areniscas que incluye más casilleros que Hilbert y que ha sido ampliamente utilizado por los geólogos americanos. En esta figura nosotros vamos a ver por ejemplo, el porcentaje matriz. Vemos de un 0 a un 100%, pero aquí la vamos a limitar en 5%. Y en este límite nosotros vamos a tener lo que es las arenitas, o las arenitas. Y del 5% a un 50% vamos a tener lo que son los weights. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? De que las arenitas son, principalmente tienen casi un 90% de cuarzo. En cambio, los weights son areniscas impuras. Esa es la diferencia. Ahora, acá en el triángulo vamos a tener el 100% areniscas cuarcíticas. Para este lado a la izquierda vamos a tener lo que son las areniscas feldespáticas, y para este lado a la derecha nosotros vamos a tener las areniscas líticas. Nosotros vamos a tener aquí también de que por este lado vamos a tener lo que son las lutitas o los loros. Para este lado, como indica la flecha, vamos a tener el incremento de la madurez en lo que se refiere a la textura. Desde la base hasta un 100% vamos a tener el incremento de la estabilidad del mineral. Por ejemplo, como ya comentaron antes, los minerales menos estables eran los feldespatos, porque ellos, gracias a procesos de meteorización, ya sea físicas o mecánicas o químicas, van a convertirse de repente en arcillas, ¿no? Entonces, yendo desde esta parte hasta la punta, vemos el incremento, ¿no?, de la estabilidad del mineral. Como vemos, el cuarzo es el mineral más estable de la punta. ¿Y qué más podríamos hablar de esta gráfica? De que también tenemos la clasificación, lo que se refiere a los weights líticos y los weights feldespáticos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un weight lítico y el feldespático? La diferencia es en que ¿a qué le llamamos un lítico? ¿Un qué? Lítico. A un lítico le llamamos a aquel plasto que proviene de una roca madre. Por ejemplo, puede ser de una roca ígnea o de una roca volcánica. Y este lítico, su esfericidad y redondez, o sea, es muy anguloso y no es maduro. A ver, entonces, un lítico viene a ser
un grano que está compuesto por varios minerales. ¿Sí? En cambio, el cuarzo es un grano de cuarzo y el feldespato es un grano de feldespato. O sea, vamos a tener 3 granos. Uno del cuarzo, el grano es completamente de cuarzo. Y en los feldespatos es un feldespato completo. ¿Sí? Y en el otro, en los líticos, es un grano que está compuesto por varios minerales. Es la diferencia. O sea, cuando ustedes hablan de un lítico, significa que es un grano que tiene varios minerales. En cambio, si hablamos de cuarzo, es un grano de cuarzo, de puro cuarzo, igualmente de puro feldespato. ¿Sí? En algunos casos, bueno, puede haber varios feldespatos, pero son feldespatos. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se utiliza esta clasificación? Es, por ejemplo, si nosotros estamos en una zona volcánica, los volcanes no emiten granos de cuarzo que tengan formas individuales, sino lo que van a emitir son una mezcla de minerales, cuarzo, feldespato, plagioclase, y eso es un líquido, porque ya viene, el grano está compuesto por esos minerales. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces es un lítico, viene a ser un grano compuesto. ¿Ya? Por eso es que llamamos, bueno, tienes que terminar ya. Y a ver si nos termina, para terminar la idea. La cosa, el nombre cuarzo se utiliza a menudo de manera informal, por ejemplo, para cualquier arenita feldespato que es particularmente rico, mayor aproximadamente a 25% de feldespatos. Es lo que estábamos hablando, ¿no? De la arenita feldespato, sería la cosa. Y lo que se refiere a la arenisca West, sería el Grey West. Este nombre se aplica comúnmente a la matriz rica arenisca de cualquier composición que ha sido objeto de enterramiento profundo. Tiene una matriz florística y son de color gris oscuro, verde oscuro, muy duro y denso. Este término ha sido muy mal, ha sido, o sea, su uso ha sido muy mal usado, ¿no? Y su continuo utilizo causa controversia ahora, ¿no? Controversia. Bueno, esto sí es importante, doctor. Mire, vamos a hablar de lo que es la madurez de la arenisca. En lo que se refiere a la madurez de la arenisca, hay 2 tipos de madurez, que es la madurez composicional y otra que es la madurez textural. En la madurez composicional nosotros vamos a hablar de la abundancia relativa de los granos, marco estables e inestables. Y en la madurez textural vamos a hablar de la abundancia relativa de la matriz y el grado de redondez y la clasificación de granos de marco. Esta gráfica, para ser un poco rápido, miren, nosotros vamos a tener el inicio del proceso, para este lado al final, vamos a tener una modificación textural de la base hacia la parte de aquí arriba, ¿no? En lo que se refiere a la madurez textural, vamos a tener intermedios, maduro, maduro y supermaduro, no, inmaduro. Y en lo que se refiere a no me equivoco, su energía es baja, moderada, alta y extrema. Nosotros tenemos esta curva de aquí, la que vemos acá arriba, y son arcillas que vamos a tener que estas arcillas terminan, el final es aquí, va a terminar en maduro, pero en cambio los granos van a terminar en supermaduro. ¿Por qué? Porque su dureza es mayor, ¿no? Y entonces van a ser más
más redondas, ¿no? Y acá también vemos de que en esta parte de aquí tenemos mucha arcilla. ¿Por qué? Porque cuando los plastos o los sedimentos, cuando están en el inicio, van a tener gran cantidad de arcilla. Va pasando el proceso de transporte y se va perdiendo esa arcilla, ¿no? Pero en cambio, si el grano, el sedimento tiene mayor dureza, va a perder la arcilla, el grano sostenido también, pero va a terminar en lo que era algo anguloso en super maduro, ¿no? Bueno, eso sería respecto a esta roping. ¿Qué significa eso? Un momento, doctor. Cuando los granos se van ¿cómo se llama? A hacer su picnic. ¿Nos rodan los granos? Sí. Qué bueno. En traducción. Bueno, acá arriba es extracción de arcilla y acá es clasificación de una parte de arcilla, de una parte sin arcilla, y aquí es redondeamiento de granos. Ya puedes entrar de Cuando corre. Está bien, A ver, pregunta. A ver, lo que entonces las líneas nos van a indicar si es que los granos tienen más desplazamiento, mayor desplazamiento, nos van a dar una clasificación super madura. Si tienen menos desplazamiento es madura. Si tienen poquísimo desplazamiento es inmadura. ¿Okay? Bien, después cuando tenemos arcillas, a ver, ¿qué significa? Si tenemos una roca que tiene puro grano, entonces ¿dónde la vamos a encontrar? La podemos encontrar en cualquier lado. Puede ser inmaduro, submaduro, maduro, supermaduro, de acuerdo a la cantidad de arcilla. Ya la redondé. Entonces, un inmaduro se da cuando tiene mucho más arcilla. Y un supermaduro es cuando tiene, ¿qué cosa? Menor arcilla, casi nada de arcilla. Va a tener más granos. Granos redondeados. Claro. ¿Y en geofísica para qué nos importa esto? ¿Cómo lo utilizamos? En geofísica, por ejemplo, las areniscas van a ser, en lo que se refiere a términos de porosidad y permeabilidad, pueden ser reservorios de aguas subterráneas, de petróleo. Entonces, ¿dónde van a estar? ¿Dónde vamos a tener buenos resultados de geofísica? ¿Por qué método? ¿Método a qué se refiere? ¿De método geofísica? Un sondaje eléctrico vertical, de repente para aguas subterráneas. Entonces, ¿dónde vamos a...? ¿Qué tipo de material nos va a dar buena resultado? Esta columna aquí, porque las arcillas son como
son menos porosas y van a impedir, ¿no?, el movimiento de los electrones. Pero en cambio, si nosotros vamos a tener una roca sedimentaria bien seleccionada, muy bien seleccionada, entonces, y sin matriz o cemento de arcilla, entonces vamos a tener buena vista. En esa tabla, ¿dónde se puede aplicar y tener buenos resultados con los hechos? Aquí, esta columna aquí. ¿Y en el inmaduro qué va a pasar? No vamos a tener las señales que nosotros quisiéramos tener para poder interpretar, ¿no? Hacer el momento de... ¿Cuál es la interpretación entonces? Conclusión. Conclusión es que si nosotros, o sea, para que nosotros hagamos una buena interpretación, tendríamos que tener unos datos precisos, o casi precisos, pero si los datos son malos, Pero en relación a esta tabla. en este lado nosotros vamos a tener las arcillas, y las arcillas, en mi opinión, van a ser como, van a impedir y que los datos que nosotros tomemos o que se tomen en el campo sean los correctos o no. Van a obstaculizar las arcillas. En este caso las arcillas van a obstaculizar el paso de, por ejemplo, la corriente eléctrica, ¿no? La señal no va a ser buena. Claro, la arcilla. A causa de la inmadurez de la roca. De la inmadurez de la roca. Cuando están maduras, Sí, funciona. claro. Entonces conviene trabajar en rocas con areniscas Supermaduras. maduras a supermaduras. Aquí también nosotros vamos a tener en cuenta lo que es la fábrica y el empaquetamiento, ¿no? Lo que se refiere también a mal seleccionado, muy mal seleccionado, o bien Igual es bien clasificado o bien seleccionado y el mal seleccionado. Cuando quieres el origen del proceso, entonces vamos a tener para este lado de la izquierda muy mal seleccionado, porque como va a ir según el transporte que vaya teniendo los sedimentos, van a ir perdiendo la arcilla, la matriz, los sedimentos que se van a ir perdiendo y solamente van a quedar los sedimentos supermaduros, ¿no? Entonces a la izquierda tenemos mal seleccionado y a la derecha Bien seleccionado. ¿Y dónde está la selección? Al fútbol. No, es de aquí para la izquierda. Bien. Yo quería hablar más, pero ya que hiciste, ¿qué sigue? Sigue, sigue. Está bien. Giraldo, perdón, un segundito antes que me... Giraldo, el grupo que tenías con Aldure, ¿de qué era? Era la primera salida del campo. A ver, estaba Aldure, Guipa, Cabrera, Juárez y Cutipa. Primera salida del campo. La primera del campo era. No. ¿O es de la exposición del... De Samos. Es de la exposición de Samos. Porque ya se da Ya, puedes seguir. Buenas tardes, doctor, compañeros. Siguiendo con la exposición, les voy a exponer acerca de los conglomerados. Bueno,
Primeramente, ¿qué es un conglomerado? Como sabemos, un conglomerado es una roca sedimentaria. Sus elementos estos son redondeados, son mayores a 2 milímetros. Tener en cuenta eso, que los componentes o fragmentos son redondeados, como ven en la imagen, ¿no? Que nos dice que los sedimentos con los que se han formado son de gran tamaño, como son los mismos. Siguiente, vamos a dar un concepto sobre las brechas. A diferencia de los conglomerados, las brechas van a tener que sus componentes son angulares o subangulares, como se muestra en la figura, ¿no? A veces hay una cierta confusión entre los conglomerados y las brechas. Como se muestra en la figura, en la parte A son los clasos soportados, que son ahí también que son los conglomerados, que nos dice que en la parte superior se encuentran las arenas laminadas y en la parte B se observan que son brechas. Ya. Ahora, los conglomerados se van a dividir en monomísticos, oligomísticos y polimísticos. Los monomísticos estos son de un solo tipo de componentes, oligomísticos son intermedios y polimísticos son de varios tipos de componentes. En la imagen vemos que es un polimístico y aparte que es una mala clasificación. Ahora, las brechas sedimentarias. Las brechas sedimentarias pueden ser unas son piroclásticas, volcánicas, hidrotermales y brechas tectónicas. Las piroclásticas, obviamente, sus componentes van a ser de esto. La gran parte de componentes piroclásticos, las brechas volcánicas por una actividad volcánica, hidrotermales que van a ser por la acción de aguas calientes y por los cambios de presión, y las tectónicas que se van a formar en zonas de falla. En la imagen vemos esto, una brecha y vemos claramente, ¿no? Que los clasos son angulares. Ahora, el origen y la composición. En la composición de los conglomerados van a intervenir fundamentalmente tres factores. Uno es la litología, el clima y el relieve. La litología y el clima nos van a determinar qué minerales terminarán formando el conglomerado. Y el relieve nos van a determinar con qué rapidez se va a formar dicho conglomerado. Los tipos de fragmentos se pueden variar según cuál fuese la composición de la zona de erosión suministradora. Ahora, el cementante o matriz. La matriz puede tener componentes clásicos, feríticos y arenosos. El cemento puede ser de material, de enlace carbonático o químico. Ahora, en este cuadro de Chiquillo, vamos a ver la clasificación de los conglomerados y las brechas. Prácticamente ahí se resume todo la clasificación van a ser en epiclásticos, piroclásticos, cataclásticos y meteoríticos. Dentro de los epiclásticos vamos a tener los extracuencales y los intracuencales. Dentro de los extracuencales vamos a tener a los ortoconglomerados, que van a ser los clasos soportados, y los paraconglomerados, que van a ser las clases soportadas. Bueno, lo importante de los ortoconglomerados va a ser que se dividen en los cuarcíticos y los petromísticos, y en los paraconglomerados, para una matriz laminada va a ser los globestone, para una matriz no laminada van a ser las sillitas, glaciares y los quilloides que no glaciares. Los intracuencales vamos a tener los conglomerados y brechas interformacionales. Dentro de los piroclásticos, cataclásticos y los meteóricos, prácticamente nos van a hablar de las brechas. Dentro de los piroclásticos, como ya les había mencionado, van a estar las brechas volcánicas, los cataclásticos, vamos a tener las brechas de Bloom y deslizamientos, las brechas de pliegue y falla, morrenas tectónicas y las brechas de disolución y colapso, y meteoríticos, las brechas de impacto. Bueno, lo más importante para ver la clasificación de Petitjon, como ya lo hemos visto, los tipos composicionales más representativos en el registro estratigráfico son los conglomerados cuarcíticos,
y los ortoconglomerados petromísticos. Bueno, acá nos habla que la matriz de los conglomerados, ¿de qué están compuestos? De la matriz puede ser de arcilla, micas finas, cuarzo, limo, arena, feldspatos fragmentados de roca. Los ortoconglomerados cuarcíticos, como se ve en la imagen, los cantos presentan muy buena selección y son redondeados. Este tipo de conglomerados son el resultado del reciclaje de cantos de cuarzo durante los sucesivos ciclos. Los ortoconglomerados petromísticos, en la figura se observa un canal petromístico relleno por un conglomerado petromístico. Esta es la clasificación de los conglomerados, pero por la forma de clasos, como ya les he dicho, son redondeados, angulosos. Redondeados son los conglomerados, los angulosos son las brechas. Composición de los clasos, pues el predominio de un solo tipo de claso, ya les he dicho. Los monomísticos de distintos tipos son los polimísticos. Dentro de la petrofábrica, ya les dije que son el orto y la procedencia de los clasos del exterior va a ser extraformacional y del interior de la cuenca va a ser intraformacional. Los conglomerados se pueden originar de varios procesos. El conglomerado que más nos interesa son los epiclásticos, que se forman mayormente por gravas de mayor tamaño. Ahora, en esta parte, más que todo, resaltar que cuando tenemos los clasos importados, normalmente lo llamamos conglomerados, pero en el caso que tengamos matriz soportado, se le va a llamar diamicita. A su vez, los conglomerados y diamicitas se pueden dividir aún más sobre la base de la estabilidad en conglomerados de cuarzoso, que son los polimísticos y petromísticos. Acá básicamente se habla del conglomerado cuarzoso y en esa parte de los conglomerados petromísticos, que pueden tener de origen ígneos, volcánicos, metamórficos y sedimentarios. También es importante que los conglomerados compuestos predominantemente de clasos ígneos plutónicos son poco frecuentes, ya que están compuestos de granitos y tienden a desintegrarse. En este pequeño cuadro observamos la clasificación de los conglomerados y las diamicitas en base a la estabilidad de los clasos y al soporte de fábrica. Acá nos dice el porcentaje de los clasos sustentables. El tipo de soporte de fábrica acá es claso soportado y matriz soportada. Cuando tenemos mayor del 90% tenemos conglomerado cuarzoso y diamicita cuarzosa. Y menores del 90% tenemos los conglomerados petromísticos y las diamicitas petromísticas. Allá tenemos la clasificación de los conglomerados en base a la disponibilidad de los clastos y al soporte de fábrica. Bueno, en esto, básicamente nos trata de explicar sobre los clastos metamórficos, los ígneos y los sedimentarios. Y como ya habíamos explicado, digamos, en caso de los clastos ígneos, en la parte superior tenemos a los clastos ígneos plutónicos, clastos volcánicos bélgicos y clastos volcánicos másicos intermedios. Y bueno, ya sabemos, ¿no?, que acá es el 100% de los clastos ígneos plutónicos, acá es el 0% y en la mitad es el 50%. Lo que nos señala en cada uno es por qué está compuesto. Acá está por granito, diorita, gabro, conglomerado y así sucesivamente. Jimena, se parte del triángulo más grande.
A ver, en el triángulo más grande tenemos 3 componentes. ¿Cuáles son? Arriba, ¿qué cosa? La M. Los clasos metamórficos. Ya, clasos metamórficos. Abajo a la izquierda, Los clasos ígneos. los clasos ígneos. Y a la derecha, Los clasos sedimentarios. ya. Entonces, en base a estos 3 elementos, lo que se hace es separar otros triángulos dentro de ese triángulo mayor y lógicamente nos va a salir 4 triángulos. ¿Sí? Ahora, entonces en esos 4 triángulos vamos a tener las clasificaciones que están marcadas ahí. Ahora, si es que nosotros vamos al 100% de cada uno de los elementos metamórficos, ¿qué dice? De abajo a la izquierda, abajo a la izquierda y a la derecha, abajo. El triángulo más grande, abajo a la izquierda y a la derecha. Sí. Ahí el B creo que es ígneos y es el de la base del triángulo rectángulo a la derecha. Tengo la autora. Clasos sedimentarios. Entonces son 3 elementos: clasos metamórficos, clasos ígneos y sedimentarios. Son los 3. Ahora, como son 3 tipos de roca, dentro de cada uno nosotros podemos todavía clasificar cada uno de los componentes de acuerdo a la composición química del metamórfico, ígneo, sedimentario en forma individual. A eso se refiere. ¿Sí? Entonces, puedes tomar cualquier ejemplo. Tú has tomado el de ígneo, ¿sí? Entonces, en el de ígneo vas a tener igual, vas a tener 3 elementos. El primero, arriba, ya, luego abajo a la izquierda, volcánicos, célticos, clásicos, volcánicos, mágicos e intermedios. Con esos 3 vuelves a, digamos, a clasificar los clasos. ¿Sí? ¿Han entendido el funcionamiento? O sea, la base es un triángulo con 3 elementos: rocas metamórficas, ígneas y sedimentarias. Y dentro de cada una yo puedo reclasificar el contenido de rocas, sea metamórficas, sea ígneas o sean sedimentarias, en forma individual. Eso es lo que quiere decir. Es más sencillo de lo que uno piensa, no es complicado. Y en la parte de que no encontré que era Los Hornfels son rocas metamórficas de grano muy fino. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una lupita, si esa lupita se metamorfiza, me va a dar un Hornfels, y es que es masivo. ¿Ya? Es Hornfels. Es una roca metamórfica de origen sedimentario muy fino. Acá hay ejemplos que tenemos el conglomerado del Colibay. Los conglomerados son rocas específicas formadas principalmente por fragmentos redondeados, denominados guijarros. Estos guijarros están incluidos en una matriz compuesta por arena, limo, arcilla. Los diferentes componentes se mantienen unidos gracias al cemento, que en el caso de Base se trata siempre de carbonato de calcio. Este es otro ejemplo de conglomerado de Alhambra. En esta parada se puede observar unos conglomerados sedimentarios de aspecto rojizo y bastante sueltos, poco cimentados, que forman parte del relleno sedimentario de una cuenca de grano. Son rocas sedimentarias
compuesto de barro. Es una mezcla de arcilla y fragmentos de hielo. Contienen menores cantidades de cuarzo y predominan mediante el tamaño de un limo. En esto se puede observar que el tamaño de un limo son mayores a 1 entre 256 milímetros y el tamaño de una arcilla son menores entre 1 entre 256 milímetros. Esto quiere decir que 1 entre 256 milímetros nos va a resultar 0.062 milímetros. La relación de una arcilla con otros minerales es muy variable. Los esquistos se caracterizan por dar saltos a lo largo de láminas delgadas o cajas paralelas llamadas flexibilidad. Y las lutitas, en cambio, tienen una similar composición, pero no presentan flexibilidad. Como podemos observar en estas imágenes, tenemos en A y la B. En la A se puede observar laminación, que viene a ser la función entre capas delgadas. En la B son rocas finas, son visitas donde no se puede observar fácilmente la laminación. La composición mineralógica. Las pizarras se componen normalmente de cantidades variables de minerales de arcilla y gramos de cuarzo, y el típico color gris. La adición de las cantidades variables son de constituyentes. Tenemos un problema. Si es que nosotros decimos esquisto, es una roca metamórfica. ¿Sí? Lutitas, sí, eso me gusta más. Entonces vamos a hablar de lutitas. ¿Sí? Porque el esquisto es una roca metamórfica que tiene mucha química. ¿Sí? En cambio la lutita es una roca plástica o sílico-plástica de grado muy fino. Entonces, ahí hablamos de lutita. Concluyendo, tenemos las lutitas negras, que también pueden ser denominadas como metal. El color rojo, verde y marrón son indicativos del óxido férrico. Tenemos la hematita de color rojo y en el óxido de hierro la ceratita de color marrón y la limonita de color amarillo. Las arcillas son el principal constituyente de las pizarras y otros moluscos. Los minerales de arcillas son representados en gran medida por limonita y minerita. Los minerales de arcilla en los últimos tiempos terciarios predominaban las flechitas, pero a mediados y a principios del Paleozoico predominaban las lutitas. La transformación de una andesita a una hechita produce sodio, sílice, calcio, magnesio, hierro y agua. Como podemos observar en esta imagen, fue tomada mediante el estudio de una microscopía electrónica para determinar el mineral y la textura de un mineral. Podemos encontrar minerales finos, tales como las micocinas y las arcillas que vienen a ser las hechizas. Y minerales gruesos, que como podemos ver las micas, el cuarzo, el feldespato y los lafiritas, que vienen a ser el mineral blanquillano. La orientación de una mica y una arcilla produce laminación. En este cuadro podemos observar la composición. El SiO2 es el más abundante en las lutitas, que van del 57 al 78%. Seguido del Al2O3, que va del 16 al 29%. El óxido de aluminio se deriva primordialmente de arcilla y feldespato. En el Mg, o que es el óxido de magnesio, abunda principalmente las arcillas. En el Fe, que es el óxido férrico, mayormente abunda la biotita, la esmercita, la siderita y la angerita. Clasificación. Para poder determinar las propiedades de una lutita, podemos seguir los siguientes términos. Como vemos, el color así puede ser de segmentación, que es calcáreo o caliente. El grado de induración, que viene a ser duro o blando, el contenido de un fósil, el contenido de una materia, que viene a ser carbonoso, el tipo de fracturación broncoidal, la naturaleza de la ropa de la cama, que viene a ser un lado de la
cuadro podemos observar la clasificación de lucitas y limolitas. Se basa en el grado de tamaño de laminación o el grado de induración. Esta clasificación da hincapié a la importancia de los componentes de la arcilla de tamaño y el grosor. Las lucitas se dividen en Manson, que vienen a ser, como podemos observar, del 33 al 65%, que se componen del tamaño de una arcilla y acostado. Los Marshall, que vienen a ser del 23 al 65%, que se componen también del tamaño de una arcilla y laminado. Tenemos arcillosos, que como podemos observar en la última, del 66 al 100%, que se componen de arcilla de tamaño y cama. Y los glaciers, que vienen a ser del 66 al 100%, que se componen también de arcilla y laminado. También podemos tener rocas siliclásticas, que son granos finos, que se componen del tamaño de una arcilla, que vienen a ser las limolitas. La formación. El proceso del filo de la roca que forma una lucita se denomina compactación. Estas partículas finas se componen de sales que pueden permanecer suspendidas en el agua, mientras que las partículas más densas o grandes de arena se depositan normalmente. Como podemos tener las lucitas se depositan en aguas tranquilas, en lagunas, en depósitos lagunares de nueva alimentación, en las deltas de ríos, o también puede ser depositada en plataformas continentales y aguas tranquilas relativamente profundas. También tenemos el negro de lucitas, que son oscuros, como resultado de ser especialmente no oxidada de carbono, común en algunos paleozoicos o mesozoicoestratos. Las lucitas negras fueron depositadas en la reducción de ambiente, como las columnas de aguas estancadas. Algunas pizarras negras contienen abundantes metales pesados como el galio, molibdeno, zinc y vanadio. Los valores enriquecidos son de origen controvertible, después de haber sido atribuidos alternativamente al minerales de los hermanos destruidos, durante o después de una sedimentación o una lenta simulación del agua del mar durante la explosión de sedimentación. Yo les voy a hablar acerca de la diagénesis. Para esto voy a darles un breve resumen sobre el origen de las rocas sedimentarias y clásicas. Como bien sabemos, este proceso se inicia primeramente con la purificación de las rocas existentes y agentes erosivos, ya sea como las aguas de escorrentía, el viento, las olas y el hielo, extraen los productos de la purificación y lo transforman a una nueva localización donde se depositan. Posteriormente, tras el enterramiento, sufren una serie de procesos diagenéticos, cuya consecuencia más importante es de que la roca debe de pasar por un proceso de lisificación. A este proceso de convertir los sedimentos sueltos en sedimentos mucho más duros y compactos se llama el proceso de lisificación. El proceso primario físico de lisificación es la compactación, que daría a conocer más adelante, dado que el transporte de sedimentos y la depositación continúa. El peso de los sedimentos reducentes provoca un aumento severo en la temperatura y en la presión. Y como etapa final tenemos el proceso de la diagénesis. Para hablar más sobre la etapa de la diagénesis, he tomado 3 puntos importantes. Dentro de ellos tenemos el concepto, los procesos de la diagénesis y los regímenes o estados de la diagénesis. El concepto. El término diagénesis, que significa día, cambio, y génesis, origen, el origen del cambio, es un término colectivo para diferentes tipos de cambios, ya sean químicos, físicos o biológicos, que tienen lugar después de la depositación de los elementos, así como durante y después del proceso de lisificación. La diagénesis es un conjunto de procesos por los cuales un sedimento pasa a ser una roca sedimentaria. Esta se produce en el interior de los primeros kilómetros de la corteza terrestre a una temperatura general inferiores a 150 grados centígrados a 200 grados centígrados.
Dentro de los procesos de la diagénesis, en la mayoría de los casos, el sedimento se identifica en rocas sedimentarias, principalmente y básicamente en los procesos dentro de esta etapa de la diagénesis. Tenemos la compactación y la cementación. La compactación, que es un proceso mecánico, y la cementación es un proceso químico, ambas pertenecientes a la lixificación. La diagénesis afecta principalmente a los minerales y a las presencias de aguas intersticiales. Dentro de la diagénesis también vamos a poder observar la formación de nódulos y compresiones que básicamente van a estar dentro del proceso de la sedimentación. Estos nódulos y compresiones corresponden a irregularidades con formaciones localmente a un depósito original. Un ejemplo claro de ello deberían ser los restos de las plantas, los restos de la materia orgánica y el silcio, que favorecen localmente a una rápida sedimentación. Dentro de esta etapa de la diagénesis vamos a poder encontrar distintos procesos de la diagénesis, pero como ya les dije, dos de los procesos diagéneticos más importantes son la compactación y la cementación, pero también va a haber otros procesos que también forman parte de esta etapa. Para que se llegue a cabo todo la etapa de la diagénesis, muchos factores han influido sobre eso, ya sea como el ambiente sedimentario, el clima, la profundidad, la temperatura, la presión, los tipos de organismos y procesos biológicos, y por qué no también decir el tipo de la roca sedimentaria, que esta influye a la textura y a la composición de la misma. Como primer punto vamos a ver la bioerosión y la bioturbación. Estos dos procesos típicos pertenecen a la geogénesis más temprana, en donde se produce la modificación de un depósito sedimentario por diferentes actividades de organismos, en donde la bioerosión es el proceso biogénico de modificación mecánica o química de un sustrato consolidado. También se podría decir de que la bioerosión es una acción de tipo de corrosivo o abrasivo, o también desgastante, que influye un organismo sobre otro. La bioturbación, en cambio, es la modificación de un sustrato inconsolidado, es decir, es la alteración producida por un sedimento a través de la actividad que realizan sobre él. Como segundo proceso tenemos la disolución y la generación de la porosidad. La disolución es un proceso diagenético frecuente y benéfico para los diferentes reservorios que se crean en la porosidad secundaria, y esta disolución puede producirse en distintos medios, ya sea con agua pura, el dióxido de carbono, con ácidos orgánicos o con sales disueltas. En la figura vemos la disolución de un cristal de feldspato potásico, también conocido también. Como tercer proceso tenemos la compactación, que como ya dije, es uno de los procesos más importantes dentro de la etapa de la diagénesis. La compactación es un proceso que consiste principalmente en la pérdida del volumen del sedimento y el decrecimiento de la porosidad. La compactación es un proceso mecánico que en su etapa inicial conduce a la pérdida del agua, y dicha compactación física profunda se produce primordialmente por la presión hidrostática, o también se puede decir de que ocurre por el propio peso de la columna sedimentaria. Hay diversos aspectos que influyen sobre este proceso de compactación, que son la reducción del volumen, la expulsión de aguas intersticiales, el aumento de la densidad de los granos, como observamos en la figura de abajo, y también vamos a poder observar una disminución de porosidad y volumen por la presión vertical a la que se expuesta. Como siguiente proceso tenemos la cementación, que es un proceso importante también dentro de la etapa de la diagénesis. Este es un proceso químico. El proceso de cementación consiste en la precipitación masiva de sustancias antígenas en los poros de las rocas. Estos en los conglomerados y en las areniscas es uno de los procesos más importantes dentro del proceso de lixificación y de la reducción de la porosidad primaria. En la figura de
en la figura derecha observamos bien que ahí hay materiales con alta capacidad cementante que son arrastradas en solución, consiguiendo de esta manera que todos los sedimentos que se encuentran ahí atraviesen por medio de la porosidad y convirtiéndose de esta manera son materiales sedimentados en rocas mucho más duras. La autigénesis. La autigénesis, en ella se presenta la formación de nuevos minerales in situ y comprende la neoformación y el crecimiento secundario sobre sedimentos, y también están presentes cristales autigénicos como eurédricos, contorno anguloso en sección delgada, entre otros. Dentro de la autigénesis, dentro de este proceso también incluye el proceso de la cementación, el reemplazo y las diferentes variaciones de la diferenciación diagénica. Luego tenemos la recristalización. La recristalización de minerales es un proceso por el cual los cristales minerales que conforman una estructura de origen orgánico crecen. En ella vamos a ver que existe un cambio en el tamaño, la forma y la orientación de los minerales, y la composición química básica no va a variar, va a ser la misma. Y esta está común en carbonatos biogénicos, tales como la aragonita o la calcita. Y por último proceso tenemos la sustitución mineral. La sustitución mineral es un proceso mediante el cual se disuelve un mineral y uno rellena este espacio a través de la precipitación. El reemplazo de esta puede ser de manera parcial o completa. La sustitución completa destruye la identidad de los minerales originales o fragmentados de roca que dan una visión parcial de la mineralogía original de la roca, en donde la porosidad en este proceso se puede ver también afectada. Como otro punto y último punto de la etapa de la diagénesis, tenemos los regímenes o estados de diagénesis, que dentro de estas se suelen reconocer a dos grandes estados, la diagénesis temprana y la diagénesis tardía. La diagénesis temprana, que comprende al régimen eogenético, eogénesis, o también llamado semiogénesis. La diagénesis tardía, que comprende al régimen mesogenético, mesogénesis o anadiogénesis, y el régimen terogenético, terogénesis o epigénesis. Acá vemos las tres etapas de la diagénesis de Faywick en 1967, en donde observamos principalmente los tres regímenes. Dado ello, voy a dar a conocer la semiogénesis. El régimen eogenético, eogénesis o semiogénesis es perteneciente a la diagénesis temprana. Es la primera etapa de la diagénesis que tiene lugar a profundidades muy someras, alcanzando los 2 kilómetros de profundidad, y esta está a temperatura de 70 grados centígrados. Corresponde al ambiente de depositación y al periodo de soterramiento menos profundo. Y con exposición a la atmósfera va desde condiciones secas y oxidantes a húmedas oxidantes y húmedas reductoras. En este régimen se va a notar una abundancia de aguas intersticiales, así como la abundancia de los materiales orgánicos. Y dentro de ellos también va a estar presente la lixiviación temprana y lo que es la autigénesis. El régimen anadiagénesis, también conocido como régimen mesogenético o mesogénesis, es un régimen que pertenece a la diagénesis tardía, corresponde al soterramiento de los sedimentos superiores a 2 kilómetros de profundidad. En este régimen se encuentra la temperatura, se incrementa la temperatura y la presión, y comienza el proceso de la compactación, así mismo como el proceso de la cementación. Y la diagénesis profunda opera por varias decenas de millones de años. Cuando incrementa la temperatura, esta incrementa a signos superiores a los 70 grados centígrados, y al momento que también se incrementa la presión, producen reducciones de porosidad, conduciendo de esta manera a un adelgazamiento general de los diversos sustratos.
Por último tenemos el régimen epidiogenético, también conocido como régimen telogenético-telogénico. Este régimen pertenece a la diagénesis tardía y corresponde al ambiente diagenético generado durante la fase de ascenso tectónico y progresivo retorno de las masas alimentarias a las condiciones superficiales. En este régimen decrece la presión y la temperatura y se produce infiltración de aguas meteóricas, ácidas y oxidantes. En este régimen también vamos a observar la exhumación de los materiales rocosos y la eliminación de diversas cargas producidas por la carga tectónica. Y después de este régimen, que viene a ser el último, nuevamente se va a dar el reinicio del ciclo diagenético. Compañeros, como última parte de la discusión de mi grupo, les voy a hablar de la procedencia y el significado de la composición mineral. Entender la dinámica de los diferentes procesos que intervienen en la formación de los sedimentos, tanto como su transporte y los procesos de diagénesis, así como la procedencia, es muy importante, ya que a partir de este podremos determinar el ambiente del cual se depositaron, es decir, la procedencia de los minerales. Y a partir de esto nos dará piezas claves para conocer la evolución geológica que es de una región o la evolución paleogeográfica en un contexto global. Ya. Por ejemplo, si tenemos los fragmentos líticos, son las piezas más importantes. Por ejemplo, si tenemos fragmentos líticos volcánicos, nos dirá que la roca fuente o la roca de la cual proviene el mineral será de un ambiente volcánico. Y lo mismo sucederá si es un ambiente metamórfico o sedimentario. Ya. Ahora, las arenas son los sedimentos detríticos más utilizados en el análisis de procedencia. ¿Por qué? Porque estos se originan como partículas sólidas que se desprenden de la roca. Y aparte por su tamaño, como poseen un tamaño muy pequeño, es fácil analizar un gran número de muestras en una sola lámina delgada. Sin embargo, si hablamos en el caso de las gravas, necesitaríamos un mayor volumen y una mayor cantidad de muestras. Ya, aparte, una ventaja de las areniscas al estudiar el análisis de la procedencia es que estas aún mantienen su composición y textura original, lo cual nos dará información de la roca fuente o la roca madre de la cual proviene. Ahora les voy a hablar de algunos indicadores de procedencia. Uno de ellos serían los minerales pesados. Los minerales pesados han sido útiles como indicadores de la procedencia de la roca. Han sido útiles. Estos se pueden dividir en autogénicos y halogénicos. Los autogénicos son los que representan la acumulación de la derivación de la roca madre, y estos son prácticamente los que han sobrevivido al proceso de meteorización, transporte y diagénesis. Y los autogénicos son los minerales que se encuentran en el lugar, prácticamente que se formaron en el lugar donde se los encuentra. Los minerales pesados son muy importantes, ya que nos van a determinar el grado de abrasión que ha sufrido la roca. Por ejemplo, si en una roca encontramos minerales granos angulosos y también granos redondeados, nos indicará que su fuente ha sido muy variada. Por ejemplo, acá tenemos algunos minerales pesados que nos van a indicar cuál ha sido la procedencia de la roca. Por ejemplo, si encontramos apatita, biotita, zircón, horblenda, muscovita, rutilo, turmalina, nos dirá que los minerales proceden de rocas ígneas ácidas. Si nos vamos a hojita, cromita, dióxido, isaristeno, ilmenita, magnesita, olivino, serán de rocas ígneas básicas. Varita, zircón, leucoceno, rutilo, turmalina, nos indicarán que son de rocas sedimentarias. Andalusita, cianita, espido, estorbolita, los copanos nos indicarán que son rocas metamórficas hidrotermales.
andalusita, con corindón, estaurolita y demás, nos indicarán que son rocas metamórficas pero de contacto. Ya. Ahora, ya sobre los minerales pesados, ahora un elemento, un mineral indicador puede ser el cuarzo, también nos indica la procedencia. Los análisis de procedencia basados en los cuarzo utilizan métodos eminentemente petrográficos. Así, Basu, en 1975, emplea exclusivamente dos criterios, la extinción y la policristalinidad, y a partir de esto clasifica 4 tipos de cuarzo: el cuarzo monocristalino con extinción no ondulante, el cuarzo monocristalino con extinción ondulante, el cuarzo policristalino de 2 o 3 unidades y el cuarzo policristalino de más de 3 unidades. Acá, por ejemplo, el cuarzo monocristalino con extinción ondulante se refiere a que la sombra de extinción recorre la sección del grano en un giro de platina inferior a 5 grados. Esto es prácticamente microscopía. Esto se puede observar en microscopio. Igual sucederá en cuarzo monocristalino con extinción ondulante, pero la diferencia con el anterior es que este recorre en un giro de platina superior a 5 grados. Ahora vayamos a lo que dice Basu. Basu hizo este gráfico y nos dice que si hay una combinación de cuarzo policristalino con mayor a 3 unidades y cuarzo monocristalino con extinción ondulante, nos indicará que la procedencia es metamórfica pero de bajo grado. Caso contrario, ocurre a que si es una combinación de cuarzo policristalino de 2 y 3 unidades con cuarzo monocristalino con extinción no ondulante, nos indicará que la roca proviene de metamorfismo pero de alto grado o bien de origen plutónico. Ya, otro método también desarrollado por Sayedolal en 1997 nos habla de la fotoluminiscencia, que consiste en observar la luminiscencia que presenta el cuarzo al someterlo a un flujo de electrones. Así se puede observar tres colores. Si nos daba un color violeta, rojizo, azulado, nos indicaba que la roca era ígnea, la procedencia era ígnea. Si nos daba un color marrón, nos indicaba que la procedencia era metamórfica. Y si no presentaba luminiscencia, nos indicaba que la roca era sedimentaria. Aunque este método ha sido muy cuestionado, por lo que se demostró que el cuarzo también puede tener luminiscencia con otros elementos. Ya. Ahora, por ejemplo, no solo la procedencia no nos va a indicar los tipos de minerales, también nos va a indicar el clima y el relieve que hubo en esta zona. Por ejemplo, granos angulares de feldespatos frescos en una piedra arenisca sugiere derivación de un área fuente de alto relieve que no fue sometida a mucha erosión. Por eso es que los granos aún tienen angulosidad. Caso contrario, si tenemos granos pequeños, redondeados, nos dice que la zona era de un bajo relieve que estuvo sometida a una intensa erosión. Ahora yo voy a hablar de los ambientes tectónicos, que también nos van a indicar que necesitamos para analizar la procedencia. Hay 3 principales ambientes tectónicos. Uno, procedencia bloque continental, el otro procedencia arcomagmático y el otro procedencia del orógeno reciclado. Los estudios de análisis de procedencia consisten en tratar de localizar el área fuente de la cual derivan los sedimentos a partir de un estudio petrográfico. La procedencia del bloque continental. El bloque continental se encuentra dentro de la masa continental y puede estar bordeado por un lado de un margen pasivo y por el otro por una zona de convergencia de placas. Las rocas fuente consisten, en este caso las rocas fuente serán ígneas, plutónicas, sedimentarias y metamórficas, aunque en algunos casos también serán volcánicas. El sedimento erosionado
deportes continentales, puede ser transportado por el continente en cuencas oceánicas, puede ser transportado en el continente, en cuencas dentro del continente. Básicamente, en este tipo de procedencia del bloque continental tendremos sedimentos que tendrán un porcentaje en cuarzo y feldespato potásicos más que feldespato plagioclásico. Ya, en este tipo de ambientes se pueden distinguir dos subambientes: bloques continentales de cratón interior y basamentos ascendentes. Los bloques continentales de cratón interior se tratan de zonas que poseen un margen pasivo, así como la zona costera al este de África, y estas van a estar formadas por cuarzos, feldespatos y fragmentos líquidos. Y los basamentos ascendentes tienen casi el mismo origen que el anterior, pero la diferencia es que aquí va a existir una mayor erosión. Y estos serán un gran fragmento ricos en cuarzos y feldespatos, lo cual nos dará origen a las arcosas. Procedencias de arco magmático. Estas se encuentran en la zona de convergencia de placas y básicamente estas van a estar constituidas por fragmentos líticos volcánicos y feldespatos plagioclásicos. El cuarzo y los feldespatos potásicos son muy escasos en este tipo de procedencia. Se produce una gran cantidad de aporte de material volcánico, tanto epiclástico, transporte por agua, como piroclástico, transporte por el viento. Y estas se acumularán en cuencas de antearco, trasarco y zona de foso. Procedencias de erógeno reciclado. Estas son zonas de convergencia de placas donde la colisión de las placas genera una zona levantada y una zona levantada a lo largo de la colisión de las placas. Básicamente las rocas fuente en este tipo de procedencias serán rocas metamórficas o rocas sedimentarias que se encuentran en los extremos de las placas, y los cuales cuando se va a generar la zona levantada, estos tendrán gran cantidad de materiales metamórficos, tales como feldespatos, rocas de formas ultramáficas, basaltos y otras rocas oceánicas. Ya, en resumen, este cuadrito nos resume todo. Acá nos dice el tipo de procedencia: cratón estable y basamento levantado, pertenecen al bloque continental, arco magmático y erógeno reciclado. Allá nos va a decir la composición de areniscas. En el cratón estable tendremos areniscas cuarzosas, ricas en cuarzo. En el basamento levantado tendremos areniscas cuarzo-feldespáticas. En el basamento levantado básicamente es en la zona de rift continental. Y en el arco magmático tendremos areniscas con fragmentos líticos volcánicos y feldespatolíticos. Y en el erógeno reciclado tendremos areniscas cuarzolíticas ricas en cuarzo y fragmentos líticos. Dickinson utilizó este gráfico para definir esto, tales que es, acá los bloques continentales nos dice que serán ricas en cuarzo. Ahí acá se puede observar que son ricas en cuarzo. Bloques continentales o zonas de rift continental nos dirán que son ricas en cuarzo y en un pequeño porcentaje en feldespato. En arco magmático son ricas en fragmentos líticos volcánicos y en mediana cantidad de feldespatos. Y en erógeno reciclado básicamente son los cuarzos, gran cantidad de cuarzo y de fragmentos líticos. La
No quiere nada, quiere comprar, claro. Lo corta, ¿no? Sí, 1 hora y media.